Por ello, resulta fundamental permanecer atentos. Si no se toman medidas ahora, el verdadero tercer secreto de Fátima podría materializarse tan pronto como en 2024, lo cual es, sin duda, motivo de gran alarma. Las conversaciones sobre Fátima suelen centrarse en los 3 secretos que fueron revelados en el año 2000. En esta ocasión, el Vaticano hizo público el tercer secreto, que retrataba a un ángel sosteniendo una espada de fuego en su mano izquierda, como si estuviera a punto de consumir al mundo en llamas. La historia de Fátima comenzó el 13 de mayo de 1917, en un rincón de Portugal llamado Cova Daia, donde 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, vivieron una experiencia extraordinaria. Una hermosa figura femenina, que creyeron que era Nuestra Señora de Fátima, se les apareció, revelándoles 3 secretos que se convirtieron en profecías inquietantes, reflejando conflictos y tragedias que impactarían tanto al mundo como a la Iglesia misma. El tercer secreto de Fátima, en particular, albergaba predicciones perturbadoras y estuvo oculto durante muchos años. ¿Qué es lo que realmente revela este tercer secreto? ¿Podría ser una advertencia sobre guerras inminentes y desastres naturales? En este vídeo, nos adentraremos en la profecía contenida en el tercer secreto de Fátima y exploraremos por qué podría hacerse realidad en un futuro cercano, tal vez incluso en 2024. Si eres una persona de fe y crees en Dios, te invito a hacer clic en el botón de suscripción debajo del vídeo. La historia que sigue nos lleva a Fátima, un modesto pueblo portugués, en un día que cambiaría el rumbo de la historia. 3 niños estaban pastoreando sus ovejas en un lugar conocido como Cova de Era, o la Cala de la Paz. Era exactamente mediodía y, tras rezar el rosario como parte de su rutina, empezaron a jugar. De repente, un destello de luz iluminó el cielo, lo que llevó a los niños a pensar que se avecinaba una tormenta, instándolos a reunir a sus ovejas y regresar a casa. Sin embargo, ocurrió un segundo destello aún más impactante, y una luz brillante surgió sobre un pequeño roble. En ese instante, apareció ante ellos una hermosa dama vestida de blanco, suspendida sobre el roble. Con un rosario blanco en sus manos, comenzó a hablarles. Este evento marcó el inicio de una misteriosa travesía que continúa fascinando al mundo. La dama instó a los niños a rezar el rosario diariamente, como un medio para promover la paz mundial y poner fin a las guerras. Esta solicitud fue la primera de varias manifestaciones sobrenaturales que más tarde se conocerían como la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Las revelaciones que se les hicieron se mantuvieron en secreto durante muchos años. No fue hasta julio de 1941 que Lucía, una de los 3 niños y ahora monja, recibió la orden del obispo de compartir los 2 primeros secretos, los cuales incluían visiones escalofriantes del infierno y predicciones sombrías sobre el futuro del mundo. Curiosamente, el tercer secreto permaneció bajo un velo de misterio durante mucho tiempo. Días se convirtieron en meses, meses en años, y los años en décadas, hasta que finalmente, la hermana Lucía entregó el contenido del tercer secreto al Papa, guardado en un sobresellado. El contenido de este secreto desató un torrente de discusiones, especulaciones y teorías de conspiración. Su revelación provocó innumerables controversias y distintas interpretaciones entre académicos y devotos de todo el planeta. Recientemente, el Papa compartió información crucial sobre el significado y las repercusiones de estos secretos, con el propósito de guiar y esclarecer los mensajes de Fátima y su relevancia en la actualidad. Las visiones que tuvieron lugar en Cova de Era han generado un amplio debate entre los estudiosos. Algunos argumentan que el nombre de Nuestra Señora de Fátima proviene del hecho de que las apariciones sucedieron en Fátima, Portugal. Otros sugieren que Fátima puede ser un nombre islámico para la Virgen María, aunque esta asociación no es universalmente aceptada en todas las comunidades islámicas. Esta posible conexión podría reflejar el respeto compartido hacia María, la Madre de Jesús, que está presente tanto en el cristianismo como en el Islam. En la tradición islámica, Fátima fue el nombre de la hija del profeta Mahoma, y su figura es profundamente venerada por su pureza y virtudes. En el Corán, se dedica un capítulo entero a Mariam, quien es celebrada por su concepción milagrosa de Isa, conocido como Jesús en el cristianismo, sin la intervención de un padre terrenal. La narrativa de Mariam en el Corán tiene similitudes con la historia bíblica, pero también presenta diferencias significativas en algunos eventos. La conexión entre María y Fátima puede surgir del respeto mutuo hacia ambas figuras en sus respectivas tradiciones religiosas. Fátima, hija de Mahoma, es admirada en el Islam por su integridad y fortaleza. Algunos musulmanes encuentran paralelismos entre María y Fátima, especialmente en lo que respecta a sus cualidades de devoción y fe.
Si bien esta conexión es un tema debatible, es innegable que las visiones fueron reveladas a los niños por María, la Madre de Dios, en un pequeño pueblo portugués llamado Fátima. En su primera aparición, María pidió a los niños que regresaran el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. También les advirtió sobre las dificultades que enfrentarían, pero les prometió que, al final, alcanzarían el cielo. Asimismo, instó a los niños a rezar el rosario diariamente, enfatizando la importancia de la paz mundial y el fin de los conflictos. Durante su segunda aparición, el 13 de junio de 1917, les instruyó que añadieran una oración especial al final de cada década del rosario. Cuando los niños expresaron su deseo de ir al cielo, María les respondió que pronto llevaría a Jacinta y Francisco, pero que Lucía tendría que quedarse en la tierra un tiempo más prolongado. En la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, María mostró a los niños una visión aterradora del infierno y les comunicó que Dios deseaba una gran devoción a su Inmaculado Corazón para salvar almas de ese terrible destino. También predijo la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los fieles en Rusia, advirtiendo que, sin la oración y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, el país esparciría errores por todo el mundo, desencadenando guerras y persecuciones contra la Iglesia. La cuarta reunión estaba programada para el 19 de agosto de 1917, pero los niños fueron detenidos por el administrador local, que intentó impedir que conocieran a María. Sin embargo, 6 días después, la señora se les apareció en un campo y les instó a orar fervientemente y hacer sacrificios por los pecadores, advirtiendo que muchas almas se perderían si no había quien rezara por ellas. Después de estas apariciones, Francisco y Jacinta fallecieron, víctimas de una epidemia de gripe que azotó a Fátima. Francisco, aún enfermo, dedicó su vida a hacer sacrificios en consuelo del Señor, falleciendo en 1919 y siendo inicialmente enterrado en el cementerio local. Jacinta, que también sufrió mucho, pasó sus últimos días orando por la paz mundial y por las almas no salvadas. Falleció en 1920 y fue enterrada primero en la tumba familiar antes de ser trasladada al cementerio parroquial. En 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente el milagro experimentado por estos niños como digno de fe. En 1952, se preparó un mausoleo especial para Francisco y Jacinta, quienes fueron enterrados a ambos lados del altar principal, simbolizando luces que iluminan al mundo. En 1934, Lucía se convirtió en monja, y en 1941 relató en sus memorias el secreto de Fátima, compartiendo las revelaciones que ella y sus primos habían recibido 2 décadas antes. Estas memorias desvelaron los detalles de los secretos que la dama había transmitido durante las apariciones. El primer secreto fue una visión espantosa y aterradora, un vasto mar de fuego que representaba el infierno, localizado debajo de la superficie de la tierra. En este fuego ardiente, los niños vieron innumerables almas y demonios consumidos por las llamas. Las almas aparecían como brasas transparentes flotando entre las olas abrasadoras, mientras que los demonios, criaturas horrendas y desconocidas, eran de un color negro translúcido, lo que aumentaba su aspecto aterrador. La hermana Lucía describió esta visión como profundamente inquietante, llena de sufrimiento y horror, que dejó una impresión imborrable en los niños. Después de esta impactante revelación, la señora también compartió un mensaje de esperanza y redención, informando a los niños que había una forma de salvar muchas almas de ese terrible destino y de evitar que las guerras devastaran el mundo. La clave, según ella, radicaba en que las personas dejaran de ofender a Dios, advirtiendo que si no cambiaban sus caminos, podrían enfrentar consecuencias aún más graves. Curiosamente, el mensaje de la señora resultó ser de gran relevancia, ya que su cumplimiento coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial, que estaba en curso en ese momento. Ella compartió estos misterios con los niños, pero había aún más que contar. El segundo misterio predecía que la Primera Guerra Mundial terminaría, pero que pronto se desataría otra, la Segunda Guerra Mundial. Durante el papado de Pío XII, la señora ofreció una señal para que los niños supieran cuándo ocurriría, una luz extraña y brillante en el cielo nocturno, que sería un aviso de que Dios estaba a punto de castigar al mundo con guerras, hambrunas y persecuciones debido a los pecados de la humanidad. La señora también explicó que la única forma de prevenir estos desastres era consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón y realizar actos de reparación los primeros sábados de cada mes. Prometió que, si cumplían sus peticiones, la paz volvería y Rusia cambiaría. Sin embargo, si no seguían sus instrucciones, el mundo sufriría guerras, persecuciones contra la Iglesia y muchos se convertirían en mártires. Estas revelaciones brindaron a los niños un sentido de propósito y gran felicidad.
Al seguir el consejo de la señora, su dedicación al Inmaculado Corazón se convirtió en una fuente de fortaleza y guía, ayudándolos a enfrentar los desafíos y sacrificios que se les presentaban. Las promesas de la señora de estar siempre con ellos en el triunfo final de su Inmaculado Corazón les ofrecieron esperanza y dirección, solidificando su fe y compromiso con sus palabras. Ahora que hemos abordado los dos primeros secretos, es hora de adentrarnos en el más enigmático de todos, el tercer secreto. Cuando la hermana Lucía finalmente reveló el tercer secreto, ya había recibido las visiones de la Madre María y de Fátima. Ella escribió y selló el secreto en un sobre, y aunque su obispo la alentó a compartirlo, ella sentía que no era el momento adecuado. Creía que el secreto necesitaba ser comprendido en un contexto que solo se aclararía mucho más tarde. Después de aproximadamente 19 años, en 1960, el sobresellado fue abierto, pero su contenido solo fue revelado en el año 2000. En la visión de Lucía, ella vio a un ángel empuñando una espada llameante, con llamas que parecían dispuestas a consumir al mundo. El ángel estaba a la izquierda de la dama, sosteniendo la espada con su mano izquierda, mientras que las llamas se apaciguaban gracias al brillo que emanaba de la mano derecha de la dama. Durante esta visión, el ángel llamaba persistentemente a la penitencia, mientras que una luz intensa aparecía ante ellos. Este mensaje urgente resaltaba la necesidad de arrepentimiento y acción divina. Los niños estaban profundamente impactados por estas visiones y mensajes, los cuales contenían significados espirituales y morales vitales para el mundo. Esta parte del tercer secreto de Fátima ha suscitado un intenso debate y diferentes interpretaciones. Se destacó la importancia de la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María, recordando al mundo las luchas espirituales y la promesa de paz que proviene de la obediencia a los mandamientos de Dios y la devoción a María. Lucía relató que vieron a una figura que parecía un obispo vestido de blanco, rodeado de una luz radiante, como si fuera un reflejo en un espejo. Basándose en lo que conocían, los niños creyeron que esta figura era el Papa. Luego, Lucía y los otros niños vieron varias figuras religiosas, como obispos, sacerdotes y monjas, subiendo una empinada montaña. En la cima de esta montaña se erguía una gran cruz de troncos de alcornoque. El Papa avanzaba con dificultad, visiblemente triste, a través de una ciudad parcialmente destruida. Temblando, oraba por los cuerpos que encontraba en su camino. Al llegar a la cruz, un grupo de soldados le disparó balas y flechas, llevándolo a su muerte. De igual manera, todas las demás figuras religiosas fueron asesinadas al pie de la cruz. Posteriormente, aparecieron dos ángeles, quienes, con un recipiente de cristal en mano, recogieron la sangre de los mártires y la rociaron sobre sus almas mientras ascendían al cielo. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición de María en Fátima, se produjo un intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II. Los tiradores le dispararon 4 balas, lo que llevó a una larga y compleja cirugía para salvar su vida. La visión descrita por Lucía representaba claramente una escena de gran sufrimiento y martirio. Algunos académicos interpretan la imagen del obispo vestido de blanco, la empinada subida y los asesinatos al pie de la cruz como símbolos de los desafíos y sacrificios que enfrenta la Iglesia. Creen que los ángeles que recogen la sangre de los mártires simbolizan la santidad y la recompensa eterna por sus sacrificios. Esta visión es vista como un indicativo de los grandes retos que la Iglesia y sus líderes tendrían que enfrentar. Además, el intento de asesinato de Juan Pablo II a menudo se considera una posible confirmación de esta visión. La recuperación del Papa y los eventos posteriores son vistos como representaciones de las continuas batallas espirituales y la necesidad de fe y perseverancia. Mientras se recuperaba del atentado, el Papa habló desde el hospital, afirmando que había perdonado al hombre que intentó matarlo. Le llevó 2 meses recuperarse lo suficiente para regresar a casa. Este acontecimiento suscitó especulaciones sobre si podría ser el cumplimiento del tercer secreto de Fátima. El propio Papa creía que su supervivencia era un milagro, resultado de la intervención de la Virgen María. En agradecimiento, visitó el santuario de Fátima en Portugal al año siguiente. Durante una visita memorable, se disparó una bala que estuvo a punto de arrebatarle la vida, y sorprendentemente, esta quedó incrustada en la corona de la estatua de la Reina de Fátima, encajando de manera perfecta entre las ramas del adorno. En el año 2000, el Vaticano anunció que todos los eventos relacionados con el tercer secreto de Fátima se habían cumplido, pero esta declaración no puso fin a la controversia. Desde otra perspectiva, el cardenal Ratzinger,
quien sería uno de los teólogos más influyentes del siglo XX y futuro Papa Benedicto XVI, compartió en su autobiografía que el día en que recibió su ordenación, el 29 de junio de 1951, fue el más significativo de su existencia. Además, Ratzinger escribió sobre el tercer secreto, expresando su opinión de que, a pesar de las muchas especulaciones que rodean su contenido, el secreto podría terminar siendo decepcionante o menos sorprendente de lo que muchos esperaban. En su análisis, subrayó que el propósito de la visión no era ofrecer un futuro fijo e inmutable, sino inspirar a las personas a movilizarse hacia cambios positivos. Criticó las interpretaciones fatalistas del tercer secreto, como la noción de que el atentado contra el Papa Juan Pablo II, ocurrido el 13 de mayo de 1981, era un acto ordenado por una divinidad. Ratzinger aclaró que dicho ataque no fue el resultado de una intervención divina y cuestionó la idea de predestinación, defendiendo que las acciones humanas están guiadas por la libre elección. Concluyó que la visión tenía como objetivo advertir sobre los peligros que enfrenta la humanidad y mostrar cómo podría evitar estos riesgos, moviendo la atención de predicciones fatalistas hacia la importancia de la acción humana en la construcción del futuro. Las visiones de María, que incluyen los misterios de Fátima y otras manifestaciones reconocidas por la Iglesia Católica, son ejemplos de eventos extraordinarios que la Iglesia acepta y celebra. A pesar de las dudas sobre la autenticidad de estos fenómenos, la Iglesia sigue un procedimiento meticuloso para investigar cada caso. En primer lugar, el obispo local evalúa la situación, examina el carácter y la credibilidad de la persona que afirma haber tenido la visión. Si se considera necesario, el Vaticano puede llevar a cabo investigaciones adicionales para verificar la autenticidad del evento. Un ejemplo notable de estas manifestaciones es Nuestra Señora de Guadalupe, una figura profundamente venerada en todo el mundo. Su historia se remonta a 1531, cuando se dice que se apareció a un indígena llamado Juan Diego en el monte Tepeyat, cerca de la actual Ciudad de México. Durante esta aparición, la Virgen le pidió a Juan Diego que construyera una iglesia en su honor. Sin embargo, al comunicar esta solicitud a los líderes de la iglesia local, se mostraron escépticos y exigieron una señal que demostrara la veracidad de su relato. Para satisfacer esta demanda, en un encuentro posterior, la Virgen María le ofreció a Juan Diego flores extraordinarias que eran poco comunes en esa región y florecieron en una época inusual. Él las colocó en su tilma, un tipo de manto que llevaba consigo. Cuando Juan Diego presentó las flores al obispo, al abrir su tilma, las flores cayeron, revelando una imagen impresionante de Nuestra Señora impresa en la tela. Esta imagen se convirtió en un símbolo icónico de la fe y la cultura mexicana. En la actualidad, esta venerada imagen se conserva en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en la Ciudad de México, que se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo. La devoción hacia esta imagen ha traspasado fronteras, llegando incluso a un santuario dedicado a ella en las cercanías de Chicago, donde cada año aproximadamente 400 peregrinos de Estados Unidos y Canadá se reúnen para honrar y celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. En el pequeño pueblo de Lourdes, Francia, las apariciones de María son algunas de las más célebres y estudiadas. En 1858, una joven llamada Bernadette Soubirous tuvo 18 encuentros con la Virgen, quien la animó a orar y motivó a su comunidad a reconectarse con Dios. Durante una de estas visiones, Bernadette descubrió un manantial cuyas aguas se dice que poseen propiedades curativas milagrosas. Desde entonces, Lourdes ha evolucionado en un importante centro de peregrinación, atrayendo a millones de personas cada año en busca de sanación tanto física como espiritual. En Irlanda, en el pueblo de Knock, también se produjo una notable aparición de María, aunque con características distintas. En 1879, varios habitantes informaron haber visto a María, San José y San Juan Evangelista orando juntos bajo una luz radiante. Esta aparición fue singular por su falta de mensajes hablados, interpretándose como un signo de paz y consuelo para los presentes. A diferencia de los mensajes claros transmitidos en Lourdes, la visita silenciosa en Knock demostró que incluso la mera presencia y la imagen pueden brindar alivio e inspiración espiritual, subrayando la diversidad de las manifestaciones de María en todo el mundo. Las visiones de María en Kibeo, Ruanda, entre 1981 y 1989, también poseen un significado crucial en la historia de las apariciones. Durante este periodo, se dice que María se apareció a 3 niños, instándoles a rezar el rosario 3 veces al día para fomentar una devoción más profunda. Esta petición resaltó la urgente necesidad de una conexión espiritual más intensa. Además, estas apariciones incluyeron una inquietante predicción. María advirtió sobre una gran tragedia que se avecinaba.
Esta advertencia a menudo se asocia con el genocidio de 1994 en Ruanda, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas en medio de conflictos étnicos. La precisión de la advertencia de María sobre tal desastre sigue intrigando y conmoviendo a muchos fieles y académicos hoy en día. El significado de estas visiones y las predicciones que trajeron cobra mayor relevancia a la luz de los recientes eventos relacionados con el genocidio. La captura de uno de los principales sospechosos de este horrible suceso en Sudáfrica ha reavivado el debate sobre la justicia y la reconciliación en Ruanda, siendo vista esta detención como un paso vital en el difícil proceso de sanar las comunidades afectadas y mostrando cómo las cicatrices del pasado continúan impactando el presente. Las apariciones en Quibeo no son recordadas únicamente por sus mensajes. Las visiones de María han tenido lugar en muchos lugares alrededor del mundo, llamando la atención no solo por su frecuencia, sino también por el mensaje universal que transmiten. En 1959, en Estados Unidos, una mujer llamada Adele Brise vivió un momento espiritual profundo al ser testigo de una aparición de María, quien le encomendó orar por la conversión de los pecadores y educar a los niños en la fe católica. Esta experiencia reforzó la importancia de la oración y la educación religiosa, pilares fundamentales de la comunidad católica. De manera similar, en 1973, en Japón, la hermana Agnes Sasagawa vivió una experiencia análoga, recibiendo un mensaje que enfatizaba la necesidad de arrepentimiento y de rezar el rosario. Curiosamente, esta aparición se produjo exactamente 56 años después de la famosa manifestación en Fátima, Portugal, donde María también hizo un llamado a la penitencia y la oración. Los mensajes de María en diferentes lugares y épocas a menudo comparten temas comunes, como la conversión, el arrepentimiento y la devoción, reflejando el llamado de la Iglesia Católica a una renovación espiritual que trasciende fronteras geográficas y se dirige a toda la humanidad. El Papa Francisco ha abordado el tercer secreto de Fátima, interpretándolo como una advertencia sobre guerras y martirios. Ha tocado este tema en múltiples ocasiones. Por ejemplo, tras el ataque terrorista en París en noviembre de 2015, comentó que la Segunda Guerra Mundial había comenzado. En una comida por la paz en enero de 2023, abogó por el cese de los conflictos actuales que, según él, parecen conducir hacia una nueva guerra mundial. Las palabras del Papa se alinean con lo descrito en el tercer secreto de Fátima, visto tanto como una advertencia como un llamado a la acción para que las personas luchen por la paz y prevengan futuros conflictos. Al considerar las reflexiones del Papa sobre el tercer secreto, es crucial contemplar cómo las revelaciones de la hermana Lucía se conectan con el mundo actual y por qué, si no actuamos, estas predicciones podrían materializarse más pronto de lo que pensamos. En resumen, los mensajes de la hermana Lucía enfatizan la necesidad de oración, arrepentimiento y un esfuerzo global por la paz para prevenir nuevas guerras. Sin un compromiso genuino de orar, buscar la paz y arrepentirse, es posible que surjan conflictos y guerras entre las naciones en un futuro cercano. En el contexto de los acontecimientos actuales, estos mensajes siguen guiándonos hacia la reflexión espiritual y la acción concreta. A lo largo de los años, las historias en torno a los secretos de Nuestra Señora de Fátima serán recordadas y se considerarán cada vez más significativas, sugiriendo que sus interpretaciones podrían ser más profundas de lo que alguna vez se pensó. ¿Podría este secreto, al igual que los otros dos, manifestarse en la realidad antes de lo que imaginamos? ¿Estamos acaso ya viviendo sus consecuencias? Para descubrir más sobre lo que el futuro nos depara, te invitamos a hacer clic en el enlace en tu pantalla. Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador.